No olviden que litiasis vesicular es lo mismo que colelitiasis, ¿verdad? Pero no es lo mismo que coledocolitiasis. Coledocolitiasis, como su nombre dice, son cálculos en el conducto coledo. En cambio, la litiasis vesicular es también conocida como colelitiasis, ¿no? En realidad, la colelitiasis va a dar origen, digamos, a muchas otras patologías que son complicaciones de la litiasis vesicular, y es por ello que es necesario recordar un poquitito acerca de anatomía para que ustedes puedan entender no solamente la patología, sino también entender qué se hace cuando se opera esto. Esto es anatomía básica en realidad. Recuerden que el hígado tiene entre muchas funciones, tal vez una de las funciones más importantes sea producir bilis, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la bilis? Para metabolizar grasas. Para la digestión de qué? Grasas, básicamente, ¿verdad? Y eso es importante porque la gente a veces relaciona mucho la bilis con el estado de ánimo, ¿no? Piensan que la bilis solamente la tiene la gente que reniega y que tiene mal humor, etcétera, ¿no? Lo cual es uno de los principales mitos que hay que vencer en realidad, porque es una creencia muy común, ¿no? Bueno, el detalle es que la bilis se produce en el hígado y después del hígado se va a juntar en los, ya saben que el hígado tiene dos grandes lóbulos, ¿no? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y ahí hay segmentos. Tienen que saber, en anatomía tienen que recordar los segmentos de se escribe coinaud, ¿no? Coinot, ¿no? Tienen que recordar eso porque es una forma de entender cómo es tanto la irrigación del hígado como también la forma en la que la bilis va a ir drenando en vías biliares intrahepáticas, y estas vías biliares intrahepáticas van a dar origen en el lado derecho al hepático derecho, que es este, en el lado izquierdo, que es el lóbulo izquierdo, al conducto hepático izquierdo. Cuando el derecho y el izquierdo se juntan, cuando estos dos se juntan, lo que hacen es dar pues el famoso hepático común, que cuando se junta con el conducto cístico que viene de la vesícula, van a dar lugar al famoso colédoco, ¿no? Entonces, comprender esta parte de la anatomía nos va a ayudar a entender por qué duelen los cálculos, ¿no? Ustedes saben que una vez que la vesícula tiene 4 funciones en realidad, pero la función más importante es almacenar bilis. La bilis que se producía en el hígado baja todo el rato y después de eso pasa automáticamente hacia la vesícula, donde se almacena, y después cuando uno digiere o come, ¿no? En especial grasas, lo que hace es enviar órdenes al cerebro, y el cerebro ordena que se produzca una hormona que se llama colecistoquinina, ¿no? Y la colecistoquinina, ¿qué hace? Hace que la vesícula, cuando acá en el intestino hay grasas en especial, la vesícula se va a contraer, ¿no? Va a hacer como a manera de una bombita, va a botar bilis y esa bilis va a pasar para que se pueda digerir. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos cálculos en la vesícula? Cuando tenemos cálculos acá, algunos cálculos se obstruyen acá en esta parte que se llama bacinete, o incluso a veces se pasan y se quedan obstruidos acá en el conducto cístico. ¿Y qué pasa? Entonces, la persona come, su cerebro reconoce que necesita bilis, envía colecistoquinina y la vesícula se contrae. Pero como hay un cálculo en el bacinete o en el conducto cístico, lo que pasa es de que se obstruye, no sale bilis y el cerebro sigue mandando la orden para que se produzca, para que se secrete bilis, y entonces la vesícula, como no puede, se contrae aún más fuerte y más fuerte y más fuerte, tratando de vencer ese stop que es el cálculo, ¿no? Y eso es lo que genera dolor, ¿no? Por eso es que da un dolor que es clásico en la litiasis vesicular, que es el dolor tipo cólico, ¿no? Ya saben cómo es un cólico. Mujeres me van a entender mejor cómo es un cólico. Es algo como si sintieras que algo está torciendo, ¿no? Como cuando no sé, lavas tu ropa y quieres exprimirla y ajustas para que salga el agua. Esa sensación da el cólico, ¿no? Cuando tienes un cólico menstrual, algo así, ¿no? Como si agarraran sus ovarios y lo hicieran así, ¿no?
¿no? Entonces, ya entenderán que eso duele mucho en realidad. Por eso es que una de las bases, digamos, del manejo de un paciente es calmar el dolor, ¿no? Dentro de lo más importante es calmar el dolor. Y ese detalle de calmar el dolor nos va a dar algunos criterios clínicos, incluso para diferenciar entre un simple cólico vesicular y una colecistitis aguda. Entonces, una de las cosas que deben acordarse siempre es de que el cólico vesicular, ese dolor que es tipo cólico, etc., responde bien a los analgésicos. O sea, tú agarras, le pones un antiespasmódico para que la vesícula deje de contraerse. A eso le asocias un analgésico, puede ser, por ejemplo, metamizol. De hecho, hay preparados ya farmacéuticos, ya marcas que vienen así mezcladas, ¿no? Metamizol con iosina, o ketoprofeno con iosina, o clonicilato de glicina con pargedilina. Es una cosa así, asociando antiinflamatorios, analgésicos con antiespasmódicos. Porque lo que queremos es de que la vesícula desinflame, obviamente, pero también deje de contraerse, por eso le das un antiespasmódico. Entonces, por ejemplo, la diferencia clínica entre cólico y colecistitis es que los pacientes que solamente tienen un cólico responden bien al tratamiento analgésico antiespasmódico. O sea, tú le pones, no sé, lo que hay en el mercado, ¿no? Plidan, espasmotalgina, buscapina, todos esos. Le pones el medicamento, pasa un rato, unos 15, 20 minutos, media horita, y el paciente está tranquilo, ya no quiere operarse, y dice, no, ya estoy bien. Y de hecho, ese paciente es candidato a cirugía programada, ya no a una cirugía de urgencia. En cambio, el paciente que tiene colecistitis, o sea, ese paciente cuyo cálculo se enclavó a casito, ya no sale con nada, tú le pones analgésico, le puedes volver a poner incluso y el dolor va a persistir y persistir. Le baja un poquitito, un ratito, pero después pasan las horas y el dolor sigue siendo más y más intenso. Entonces, esa es una diferencia clínica entre cólico y colecistitis aguda, por ejemplo, ¿no? Entonces, recordando eso, van a tener que vencer, primero ya saben el mito de que la bilis solamente le da a los renegones, ¿no? Eso ya está descartado, obviamente. Ustedes le van a explicar al paciente que no es así, ¿no? Que es un líquido normal, que sirve para la digestión, en especial digestión de grasas, ¿verdad? El segundo mito que van a tener ustedes cuando tengan pacientes con litiasis vesicular es de que te van a decir, pero yo solamente tengo 2 calculitos. A mi vecina le sacaron 50 cálculos, así le han entregado en bolsita sus cálculos, ¿no? Entonces no me voy a operar porque voy a esperar a que sean muchos cálculos. Lo cual, ya hemos hablado con algunos de ustedes, en realidad no tiene sentido. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué era peor tener pocos cálculos a tener muchos cálculos? ¿Qué pasa con los cálculos? Si yo tengo poquitos cálculos, pónganse acá 2, 3 calculitos que están dando vueltas, están móviles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si están móviles? En cualquier rato se pueden venir acá y enclavarse acá en el bacinete o en el cístico, porque están móviles y son pequeñitos. Se mueven todo el rato, están dando vueltas hasta que cualquier rato, como cualquier, imagínense una basurita en vuestro lavadero de cuando lavan los platos ahí, ¿no? Dan vueltas, vueltas, vueltas hasta que una de esas se pasa y se quedan entrancadas en el sumidero, ¿no es cierto? Algo así, digamos, pasa en la vesícula. Entonces, uno de los mitos que hay que vencer es de que no tiene nada que ver el número de cálculos, porque es más, es peor cuando son menos cálculos que cuando son muchos cálculos, ¿no? Porque los cálculos que están en poco número, digamos, están más móviles, se mueven rápidamente, se enclavan y ya está, listo, ¿no? Otro mito es de que mi cálculo es chiquitito, mi cálculo mide 2 milímetros, acá dice mi ecografía. En cambio, de mi abuelita era un cálculo así tamaño de una aceituna, tamaño de un huevo. Entonces voy a esperar a que sea grande para que me pueda operar. Igual, ¿no es cierto? El cálculo grande como que ya está acomodado, peor esos cálculos que son así gigantes de este tamaño, porque sí hay gente que tiene unos cálculos grandazos tamaño casi de la misma vesícula. Entonces, igual, el cálculo pequeñito se puede mover rápidamente y generar que pues se enclave en el bacinete, se enclave en el cístico y causar pues colecistitis. O peor todavía, cuando son muy pequeñitos, agarran y se pasan al conducto colédoco y pueden generar otras complicaciones como son coledocolitiasis, colangitis, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho,
Una de las peores complicaciones, pues es otro tema que vamos a ver después, que es pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, como se dan cuenta ustedes, cuando son poquititos y son pequeños, los riesgos de complicaciones agudas son mucho mayores, o sea, que hagas colecistitis, o que hagas, lo que les decía hace un momento, colangitis, coledocolitiasis, pancreatitis, que son otras complicaciones, ¿no? Entonces, ese es otro mito. Sin embargo, tampoco hay que estar muy tranquilos con los cálculos que son grandes, o con los cálculos que son muchos y están a represión. ¿Por qué? Porque los cálculos que son grandes están en contacto directo, digamos, con la pared, o los cálculos que están así a represión, muchos cálculos, cientos de cálculos, incluso miles de cálculos, a veces que están así tope en la vesícula, lo que están haciendo es que como están en contacto constante, digamos, con las paredes, están irritando las paredes, están generando inflamación crónica de las paredes, y lo que van a hacer con el tiempo es de que esas paredes se comiencen a fibrosar, después a esclerosar, después dar lo que se llama la famosa vesícula escleroatrófica, o incluso ya se ponen tan fibróticos que van a dar lugar a una vesícula que se llama vesícula en porcelana, que parece así una porcelana, incluso hasta difícil de cortarles porque se pone así duro. Ese tipo de vesículas con cálculos grandes o con cálculos múltiples están relacionados ya también con patologías crónicas, dentro de las cuales la más importante es el cáncer de vesícula. Entonces, como se dan cuenta, ya sea por cálculos pequeñitos o por cálculos grandes, lo ideal en realidad es tener una cirugía. Retirar la vesícula para evitar esas complicaciones agudas por los cálculos pequeñitos o cálculos escasos, o las complicaciones crónicas como son pues cáncer de vesícula, excepto en algunos casos que vamos a ver en un momento, en los cuales hay que tener ciertas consideraciones. Pero, como se dan cuenta, así es como funciona, digamos, esta cuestión de por qué duele y por qué hay que operar y todo eso, ¿no? Estas son las funciones que algunas veces me van a preguntar, cuáles son las funciones de la vesícula biliar, y si ustedes pensaban que su función era solamente almacenar bilis, pues esa no era su única función, sino que también tiene esas otras funciones. Una de ellas es, regula el flujo de bilis. O sea, la vesícula, como tiene válvulas, solamente va a funcionar o va a dejar salir la bilis cuando se necesita. En cambio, cuando uno le sacan la vesícula, y esa es otra pregunta que les van a hacer, pero ahora, ¿cómo va a ser mi vida después de sacar la vesícula? Porque la vesícula no está de adorno, ¿no? Y sí es cierto, al inicio la vida puede cambiar un poco, las costumbres, digamos, alimenticias pueden cambiar, porque si esta función de regular el flujo de bilis se va a ver alterada. Obviamente eso es porque ya no va a haber vesícula, y ¿qué va a pasar con la bilis que se produce en el hígado? Va a bajar por el hepático derecho, izquierdo, hepático común, va a pasar al colédoco, y del colédoco va a pasar directamente hacia el intestino, hacia el duodeno, en una cantidad en la cual el duodeno no estaba preparado adecuadamente. Entonces, como pasa muy rápidamente la bilis, ¿qué va a pasar? Va a pasar o va a dar lugar a un famoso síndrome que se llama síndrome post-colecistectomía. Entonces, hay muchas gentes a las cuales ustedes van a recibir después de haber sido operados de la vesícula, y van a tener, por ejemplo, el síndrome post-colecistectomía se va a dar de dos formas en realidad. Una, que es que el paciente venga con un ardor, como si fuera una gastritis tipo así de una epigastralgia. Esa va a ser una de las formas en las cuales van a venir los pacientes. O la otra va a ser que el paciente va a venir y se va a quejar de que come y tiene diarrea. Come y al toque, o sea, no sé qué ha pasado, pero desde que me operan de la vesícula, lo único que hago es comer, y a los 20 minutos, media hora, estoy con diarrea, así como si fuera un pato, ¿no? Que come, brota, ¿no? Entonces, eso nos va a hacer, o esta es la función justamente que se pierde cuando la vesícula ya no está, y a eso hay que dar un tratamiento, ¿no? Ya habíamos hablado, por ejemplo, con algunos, de que si la bilis pasa directamente al duodeno, ya les estoy diciendo que pasa en una cantidad inadecuada, alguna cantidad de bilis, en vez de irse hacia abajo, o sea, como quien va del duodeno al duodeno, por ejemplo, ¿no? Como es normalmente, alguna cantidad de bilis va a pasar hacia el estómago y va a causar lo que se llama una gastritis alcalina, ¿no? Porque la bilis, ya saben ustedes que es alcalino.
¿Y el estómago está preparado para la alcalina? No, está preparado para el ácido más bien, ¿verdad? Claro, no tanto ácido, por eso queda gastritis ácida también y ahí hay que darle un tratamiento. Pero en este caso, la bilis que va a regresar va a causar una gastritis alcalina. Entonces ahí ustedes van a entender por qué, por ejemplo, a un paciente postoperado en la vesícula no le debo dar omeprazol o ranitidina o cualquier otro que haga que la acidez disminuya, ¿verdad? Porque cuando das omeprazol, ¿qué pasa? Inhibes la bomba de protones, o cuando das ranitidina o toda su mancha, digamos, es un antihistamínico en realidad, ¿no es cierto? ¿No? Actúa a nivel de los receptores de la histamina y eso hace de que haya menos acidez, ¿verdad? La acidez va a bajar. Entonces, si se vuelve menos ácido, va, digamos, ser más alcalino, ¿verdad? Pero en este caso mi problema es acidez. No, más bien es alcalinidad, ¿no es cierto? Entonces yo en ese caso no le debo dar omeprazol, ranitidina, nada de eso, porque voy a empeorar su cuadro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que darle? ¿Le puedo dar hidróxido de aluminio? No, tampoco, ¿no es cierto? Porque también es un alcalino. ¿Qué le tengo que dar? Un protector de barrera, ¿no? Algo que proteja las paredes del estómago. Entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están? Magaldrato, sucralfato, ¿no es cierto? Y además, ¿qué le tengo que dar? Un prokinético, ¿no es cierto? Algo que haga que la bilis ya no esté regresando para arriba, sino más bien se pase para abajo, ¿no? Entonces tendré que añadirle, por ejemplo, metoclopramida, cisaprida, levosulpirida, etcétera, ¿no? Cualquier prokinético que ustedes prefieran, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, pues pareciera que no sirviera mucho la vesícula, pero sí sirve, porque miren todo lo que puede generar en un paciente que ya fue operado, al cual se le retiró la vesícula. También, ¿qué hace? Absorbe agua de la bilis, secreta algunos tipos de prostaglandinas, secretinas, péptide intestinal vasoactivo, etcétera, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, tiene otras funciones también la vesícula. Otra cosa que es importante y que les van a preguntar, ¿y por qué tengo cálculos? Pues, ¿qué ha pasado para que yo tenga cálculos? Entonces, en ese caso, lo que tienen que ver ustedes es qué tipo de cálculos tenemos, ¿no? Por ejemplo, va a haber dos grupos de cálculos, unos son los cálculos de colesterol y otros son los cálculos pigmentarios. En nuestro medio, los que más tenemos en realidad son estos cálculos de colesterol, que a veces pueden medir, pues, colesterol puro, o a veces asociados a otro tipo de proteínas, ¿no? O a otro tipo de moléculas como son calcio, bilirrubinas, proteínas, carbonatos, fosfatos, etcétera, etcétera. A eso, entonces, ¿qué es lo que está directamente relacionado a este tipo de cálculos? Pues es el tipo de dieta que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio, ¿qué cosa es lo que más consumimos? Carne, ¿no? De frituras, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso asociado a una cuestión genética en realidad, porque hay gente que tiene familiarmente, digamos, vamos a llamarle así como la bilis más pesada, ¿no? Más litogénica se llama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La bilis que es más cargada en algunas moléculas que son estas, comienza como en la vesícula, almacena la bilis, ¿qué pasa? Hace como un remanso. Y ese remanso hace que esas partículas chiquititas de colesterol, de proteínas, de bilirrubinas, comiencen a caerse, ¿no? Como diríamos el conchito, ¿no? Todo eso que, no sé, en la chicha o en cualquier mate, y luego se queda abajo como una arenilla, exactamente lo mismo, ¿no? Se queda en la vesícula y poco a poco esas moléculas se van agregando una con otra, se van pegando, hasta que forman calculitos, ¿no? Entonces tiene que ver una cuestión congénita como también una cuestión de hábitos nutricionales, ¿no? En este caso. Ahí van a entender ustedes, y seguramente que si tienen algún familiar que se ha operado, van a entender de que, y eso nos pasa a nosotros los cirujanos, ¿no? A veces operamos a la mamá, después operamos al hijo, a la otra hija, a la hermana, a la tía, así, porque tiene una cuestión familiar, ¿ya? En cambio, hay otros cálculos que tienen que ver con otros tipos de enfermedades.
Por ejemplo, ahí van a estar los cálculos que son los cálculos pigmentarios. Buenas tardes. Entonces, por ejemplo, hay cálculos que son ya más negritos, que están hechos de bilirubinas, carbonatos, fosfatos, ¿no? Hay otros que tienen pigmentos derivados de la bilirrubina y así, ¿no? Entonces, eso se van a dar, por ejemplo, en algunos tipos de anemias, ¿no? En las anemias hemolíticas, en pacientes que hacen hemólisis, también pueden generar cálculos a largo plazo, ¿no? Porque se van acumulando y acumulando, entonces se van a dar estos famosos cálculos pigmentarios, ¿no? Entonces, ¿por qué te dan cálculos? Ya sabes, hay muchas cosas. Si bien es cierto, estos de acá son los más comunes, por lo menos en nuestro medio, pero también existen otros relacionados a algunos tipos de enfermedades. Además, también hay algunos factores de riesgo. Ser mujer, ¿no? Y usar inclusive anticonceptivos orales, por una cuestión hormonal, va a dar pues que las mujeres tengan una relación 2-1, y ustedes han visto cuando van a rotar al hospital, ¿dónde hay más litiasis vesicular? En el lado de cirugía mujeres, ¿no? En cambio, en el lado de cirugía varones, lo que más tenemos pues es apendicitis, oclusión intestinal, y por ahí obviamente unos cuantos calculitos, ¿no? Pero básicamente a quienes más les da litiasis vesicular y sus complicaciones es a las mujeres. La prevalencia también aumenta con la edad. Si bien es cierto, lo más común es que se dé pues entre los 30, 40 años más o menos, ¿no? Pero no vayan a pensar que en los niños no hay. Hay niños de 3 años, 4 años incluso, que tienen cálculos, ¿no? O sea, en las edades extremas también pasa. Obviamente, con más razón, en la gente ancianita, ¿no? Los abuelitos, abuelitas también tienen cálculos. Está relacionado a embarazo. De hecho, una de las emergencias más comunes quirúrgicas que hay en las embarazadas es o es apendicitis o es litiasis vesicular, ¿no? Entonces, bien común. Está asociado al uso de anticonceptivos orales, asociado a obesidad, porque ya saben, se consume mucho colesterol, mucha fritura, grasa, etc. Las dietas ricas en carnes, los factores hereditarios que hemos visto y algunos tipos otros de enfermedades como anemia hemolítica, cirrosis, resecciones ciliares, vagotomías tronculares. Esto es importante, lo de vagotomía troncular. ¿Por qué? Porque ahora se está haciendo muy famosa la cirugía bariátrica. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué? ¿Por dónde pasan los nervios vagos? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde pasan los nervios vagos? ¿Qué dicen? Bajan. ¿De ahí por dónde van? Hay un derecho y hay un izquierdo, ¿no es cierto? Y esos, más o menos, uno de ellos se va a ir por la curvatura menor del estómago y la otra se va a ir un poquito hacia la curvatura mayor. Y al final van a dar fibras, y algunas de esas incluso son las que son encargadas de inervar a la vesícula misma. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces, por ejemplo, un bypass gástrico? ¿Se acuerdan? La cirugía, ¿lo han escuchado alguna vez qué es un bypass? ¿Han escuchado o no? El bypass gástrico. ¿Cómo era para dibujar? ¿Acá? Ya. Entonces, acá está el estómago, ¿no es cierto? Y los vagos pasan por acá, ¿no? Uno de ellos pasa por acá y el otro se viene así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando haces un bypass gástrico? Agarras, acá está, esto lo cortas acá, lo suturas, y el resto del estómago, digamos que continúa acá, ¿no? Y un intestino de acá abajo, lo subes acá, y las anastomosas ahí, ¿no? Para que el paciente y este intestino que está acá sigue, y luego las anastomosas acá, y este va a seguir, ¿no? Entonces la gente que come por acá, pasa por ahí, y lo que viene de la vesícula, del hígado, del jugo gástrico, todo esto va a pasar, y más abajito se va a encontrar, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué importante cosa pasa acá cuando yo corto esto? Es como si lo seccionara acá, ¿verdad? Y cuando lo secciono, no solamente secciono el estómago, sino también estos dos nervios que estaban yendo por acá. Por eso es de que
ustedes ahora está de moda la cirugía bariátrica y cada vez van a ver más y más pacientes ustedes, y van a entender que una de las causas también, como esto, es el que inerva la vesícula. Entonces la vesícula se vuelve lo que algunos le llaman vesícula perezosa, o sea que está así toda hinchada y casi no se contrae para botar bilis. Entonces como está así llena de bilis todo el rato, ese remanso que se acuerdan que hablamos ahorita que se formaba, va a ser más común, digamos, y va a tener más cantidad de cálculos, porque se va a ir formando esa arenilla y esa arenilla se va a juntar, va a dar lugar a cálculos y así sucesivamente todo lo que hemos hablado. Entonces, para ustedes, por ejemplo, de acá a unos años, probablemente sea de que una de las principales causas de cálculos en la vesícula sea cirugía bariátrica, que está cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que recordar. ¿Cómo se volvía? Las flechas naranjas. Ajá. Ahí está, chévere. Entonces eso, ¿no? Vagotonía troncular. Entonces, como ya hemos visto, hay gente que puede tener colelitiasis que sea asintomática, y de hecho hay un montón de gente que dice, y hasta hace poco, de hecho, muchos médicos decían, le hacían la ecografía, encontraban cálculos, ¿te duele? No, entonces no te hagas operar, déjalo así nomás, ¿para qué te vas a hacer operar si no pasa nada, ¿no? Porque sí es cierto que muchas colelitiasis son asintomáticas, pero mucho más que ellas son las colelitiasis sintomáticas que van a dar el famoso cólico vesicular, y muchos más son las que van a dar complicaciones como son lo que hemos estado hablando, que es el tema que vamos a hacer durante esta y la próxima clase, que son, por ejemplo, colecitis agudas, colangitis, que son infecciones de la vía biliar, coledocolitiasis, que son cálculos en el conducto colédoco, van a dar pancreatitis, fístulas biliobiliares, fístulas biliodigestivas. Después vamos a hablar de lo que es el síndrome de Milizzi, por ejemplo. Vamos a hablar de algunas fístulas que dan incluso oclusión intestinal, como son el hilio biliar y el síndrome del VL. Y lo peor de todo, que hablamos hace un rato, en especial de los cálculos grandes o los cálculos de represión, que pueden acabar en cáncer de vesícula. Ya saben ustedes que el cáncer de vesícula probablemente esté dentro de los cánceres de las vías biliares, que tienen algo malo, que cuando se diagnostican cuando ya están muy avanzados. Al inicio no fastidia, no, tranquilo, inclusive no es pues como un cáncer de tiroides que te comienza a crecer y tú te tocas algo acá, ¿no? Entonces fácil de diagnosticar, ¿no? Un cáncer de piel, qué sé yo. En cambio la vesícula, igual que los órganos que están metidos, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, no es algo que tú te lo puedas tocar pues siempre, ¿no? Y cuando ya es un tumor así grande es cuando ya hizo metástasis local, regional o incluso a metástasis a distancia. Esa es la razón por la cual en los últimos tiempos la tendencia a operar los cálculos es mucho mayor que la tendencia que había antes, que decían, no, si no te fastidia, déjalo ahí nomás, tranquilo, porque no te va a fastidiar, ¿no? Ya sabemos ahora que cada vez hay más cosas en nuestro medio ambiente, en el cigarro, en el tipo de comida, muchas cosas que hacemos ahora que están haciendo que los casos de cáncer sean cada vez mayores, ¿no? Entonces, por eso es de que esa tendencia a operar ahora, digamos, inclusive casi profilácticamente algunos tipos de cálculos sea mucho más común. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor? Están durmiendo, creo. Están todos así. ¿Ah? Feriado. Adiós, feriado largo, ¿no? Listo. Entonces, ya pues, volvamos. Entonces, muchas veces, como les decía, la colelitiasis, su diagnóstico pues es casual. El paciente a veces viene que me duele, que se me echa la barriga, no sé, y el gastroenterólogo agarra y dice, hágase ecografía, y a veces incidentalmente uno encuentra pues cálculos en la vesícula. O a veces, inclusive durante la cirugía, ¿no? Han visto ustedes, o entramos por apendicitis, le chequeamos, o el apéndice está normal, miramos un poquito para arriba con el laparoscopio y resulta que es la vesícula la que está inflamada, ¿no? Y uno descubre que tiene cálculos ahí pensando que era apendicitis. De hecho, acuérdense de que uno de los diagnósticos diferenciales de apendicitis es pues colecistitis, ¿no? ¿Te acuerdan esa lista larga que había de diagnósticos diferenciales de apendicitis?
Una de ellas era pues colecistitis, colangitis, todas las pancreatitis en especial. Acuérdense que la metámera que da el sistema nervioso, digamos, para el páncreas es la misma que da hacia el apéndice, por eso es que hay muchas pancreatitis que incluso duelen acá, como si fuera una apendicitis, ¿no? Entonces, porque biológicamente dependen prácticamente de la misma metámera, ¿no? La cuestión es de que se ha visto, pues, de que de una u otra forma a veces uno diagnostica cálculos en la vesícula. Y lo que va a hacer, pues, en el tratamiento, en realidad es de que se considere lo que les decía, ¿no? Si bien es cierto, no hay una evidencia en este momento, no hay un libro que te diga, oye, ¿sabes qué? A todos los cálculos hay que operarlos, pero hay una tendencia últimamente a que sí se deben operar, ¿no? Pero no está escrito todavía. ¿Por qué? Porque hay algunos casos en los cuales hay que tener cuidado, ya sea de operarlos o de no operarlos. Por ejemplo, en los asintomáticos, en quienes sí tienes que operarlos, por más que no tengan molestias, signos, síntomas, a quienes sí los debes operar, por ejemplo, a los pacientes que tienen diabetes. Porque ese paciente diabético, en cualquier rato que le dé colecistitis o pancreatitis, todavía peor, va a acabar pues mucho peor que un paciente normal, ¿verdad? O los pacientes que tienen riesgo elevado de cáncer, o sea, si tú tienes cálculos en la vesícula y tu mamá tuvo cáncer hepático, cáncer de la vía biliar, o sea, no esperes llegar pues a tener un cáncer de vesícula, si ya tienes de por sí algunos oncogenes, una historia familiar que te va a dar para cáncer, ¿para qué corres el riesgo de hacer cáncer de vesícula, no? Mejor opérate, pues, ¿no? ¿En quiénes hay que tener cuidado? En los niños, por ejemplo. ¿Por qué les hablo de los niños? Porque como les decía, si bien es cierto, los cálculos son más comunes en la gente que tiene 30, 40 años, ¿no? Promedio, pero también hay niños que tienen cálculos. Entonces ahí viene la discrepancia entre operar y no operar. Entonces ahí van a leer ustedes en algunos libros que van a decir que en el caso de los niños hay que ser muy cuidadosos. Los casos de los niños solamente se van a operar cuando el niño es sintomático, o sea que el paciente tiene dolor, le hacen ecografía, su vesícula inflamada, su cálculo enclavado. Entonces en ese caso de pacientes sí hay que operar. Pero cuando el paciente, el niño, a veces tú le haces la ecografía, encuentras un cálculo y el paciente está asintomático y fue pues que tuvo diarrea, que tuvo cualquier cosa menos cálculos sintomáticos, o sea, dolor en el derecho, qué sé yo, ¿no? Todo lo que vamos a ver ahorita. Entonces en ese caso hay que tener cuidado. Entonces a los niños, en resumen, solo se operan cuando son sintomáticos. Pero hay que tener cuidado con operarlos porque va a haber alguna pregunta alguna vez en la que van a decir ¿qué cáncer está relacionado con colecistectomías tempranas? Y la respuesta es cáncer de colon. Porque como ya no tienes vesícula, los ácidos biliares pasan al intestino, llegan al colon y allí pueden generar depósitos de ácidos biliares que con el tiempo pueden generar una inflamación crónica en el colon y eso genera cáncer de colon, ¿no? Entonces, ¿cuándo se operan los niños? Solamente cuando son sintomáticos. Y estamos hablando de niños no solamente 4 o 5 años, sino la gente joven, ¿no? Digamos, un adolescente de 12, 13 años, no lo vas a operar así de entradita, ¿no? Sino simplemente o solamente cuando el paciente venga con el dolor asociado, digamos, repetido, cuadros así de cada rato que le da dolor, le hacen ecografía, vesícula inflamada, engrosada, etc. Entonces ahí sí hay que operar, ¿ya? Esto ya pues es algo que lo van a aprender y esto es muy, digamos, básico porque lo más gracioso es de que esto se va a repetir en todas las patologías de vías biliares, ¿no? Ya saben cómo es un cólico biliar, ¿no es cierto? Clínicamente, la diferencia entre cólico y colecistitis es que el cólico responde bien al tratamiento analgésico, en cambio la colecistitis aguda no responde al tratamiento analgésico. El cólico lo puedo operar o debería operarse de una forma programada, ¿no es cierto? Ya no deja de ser pues una emergencia o una urgencia, ¿no es cierto? Porque el dolor le ha pasado, listo, bacán, ¿no? Pero ¿cómo viene el dolor? Primero, que el paciente va a venir y te va a decir, ¿sabe qué? No, desde hace 6 meses, desde hace 1 año, 3 meses, 4 meses, qué sé yo, siempre que como grasas, me duele. Ya tengo miedo de comer,
salchipapa, pollo a la brasa, qué sé yo, porque apenas como, pasa unos 15, 20 minutos y comienza a doler. Eso se llama periodicidad, antecedentes de varios cuadros de dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, ¿no? ¿Dónde se localiza? Por lo general, como les decía, hipocondrio derecho y epigastrio. Entonces, el clásico paciente que cuando ustedes lo ven entrar, incluso se dan cuenta de que es un dolor en la vesícula. ¿Por qué? Porque a diferencia de la apendicitis, ¿cómo venía de la apendicitis? Venía así medio agachadito, agarrándose acá abajo, ¿no? En la fosa ilíaca derecha. En cambio, el de litiasis, colecistitis y toda la patología de la vesícula van a venir siempre agachaditos, pero agarrándose acá arriba, ¿no? Entonces viene acá así, ya te das cuenta de que la patología es de la vesícula, ¿no? Por los sospechos. ¿Y dónde se va a localizar el dolor? En epigastrio y en hipocondrio derecho. Por eso es que a esos pacientes se les hace la maniobra de Murphy, ¿no? Que es justamente tratar de palpar la vesícula, porque el dolor está localizado en esa zona, ¿no? ¿Cuál es la gravedad? Pues en realidad, como les decía hace un rato, el dolor tipo cólico es un dolor muy, muy intenso, ¿no? Es uno de los peores dolores probablemente. Por eso es que parte de vuestro manejo es dar tratamiento analgésico, ¿no? En la medida que el paciente está sin dolor, se va a sentir mucho más tranquilo. Ya saben que se relaciona a ingestas de comida. Al inicio el paciente le duele solamente cuando come grasas, pero cuando se va haciendo más crónico y crónico y crónico, así tome agua, le va a doler, le va a doler. Entonces cada vez se va a relacionar más con ingesta de comida. ¿A dónde se irradia? Pues por lo general el dolor es, el paciente te va a contar clásicamente, me duele acá, pero me duele hasta la espalda, te dicen, ¿no? Es un dolor que se irradia hacia la espalda y a veces hacia el hipocondrio izquierdo, pero con generalidad lo más común es de que se irradien hacia la espalda. Obviamente esto está asociado a náuseas y vómitos, ¿no? Va a haber flatulencia, dolor de cabeza y la exploración física, en especial, aparte de todas las maniobras que tienes que hacerle, en este caso pues es hacer el famoso signo de Murphy, ¿no? Ya saben, se le pide al paciente que tome aire, ¿no? Dice pues inspirar profundamente, obviamente el paciente no te va a entender, pues señor, inspire así, ¿no? Le dice que tome aire, entonces toma aire, y a medida que toma aire, luego le dices que suelte, y a medida que vas soltando el aire, tú vas tratando de empujar la zona de la vesícula con la punta de los dedos, ¿no? Como estimulando a que eso, pues, tratar de tocar, digamos, la vesícula, ¿no? Y si eso genera dolor, eso se llama signo de Murphy positivo, ¿no? Que en el caso de los radiólogos, también acuérdense que también hay un signo de Murphy que se llama signo de Murphy ecográfico, ¿no? Lo mismo que hacen ustedes con la mano, el radiólogo va a hacer con su transductor. Igual le va a pedir que tome aire y como va a ver justo dónde está la vesícula, va a tratar de golpearle, digamos, con el mismo transductor, y si eso le causa dolor, le va a poner ahí signo de Murphy ecográfico positivo, ¿no? Es lo mismo aquí, en realidad. ¿Cómo se diagnostica las litiasis vesiculares? Pues se van a diagnosticar. Antes se podía hacer radiografía, ¿no? Antes, en mi época, incluso se hacía una famosa colecistografía, ¿no? Yo me acuerdo que de estudiante todavía al paciente le daban contraste y agarraban, lo ponían echadito y luego le hacían poner a la izquierda, le hacían poner a la derecha, le hacían pararlo un poquito para abajo, así como que para que el contraste teóricamente se meta por la vía biliar y tinte la vesícula, y de hecho a veces pasaba eso, uno podía ver la vesícula, lo cual era pues demasiado insensible e inespecífico, ¿no? Era pues muy difícil de diagnosticar. Y después pues apareció la famosa ecografía, claro que eso apareció antes de lo que yo estudié, obviamente tampoco estoy tan viejo, ¿no? Pero ya había ecografía, pero no era pues como ahora que hay ecógrafos, pues vas al hospital, en cada consultorio creo que hay ecografía, ahora en cambio antes no era algo pues muy común, ¿no? Y de hecho la especialidad de radiología también no había muchos acá, ¿no? Mucho menos en el Cusco, que era pues un pueblito antes, ¿no? Ahora ya se ha vuelto una ciudad grande en la que hay pues un montón de radiólogos, ¿no? Entonces comenzó a aparecer la ecografía y tuvo pues muchas ventajas, ¿no? De hecho, el diagnóstico inicial, digamos, de litiasis en la vesícula se hace con ecografía. Más no se olviden
que han aparecido otro tipo de exámenes en los cuales el que más va a resaltar es la colangioresonancia, que es el examen ahora de elección para diagnosticar patología de la vesícula y la vía biliar. ¿Y por qué la ecografía ha sido desplazada en cierta manera por la colangioresonancia? Si bien es cierto, este es el primer examen, es más económico de hacer, todo eso, pues el que es más específico, más sensible y todo para vía biliar y vesícula es la resonancia. ¿Por qué? Ya lo hemos conversado, porque la ecografía tiene como buen amigo ¿a quién? Al líquido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Eso lo hemos hablado en abdomen agudo. ¿Qué pasa con el líquido? Es un buen transductor, del sonido, ¿no es cierto? Acuérdense que, por ejemplo, los delfines son cieguitos, ¿no es cierto? Pero emiten sonidos y el eco que hace a su glándula, ¿no? Que tiene ahí que recoge el sonido, hace que se orienten, pues tienen geolocalización, ¿no es cierto? Tú le silbas y viene, ¿no? Al toque el delfín, ¿no? A pesar de que no ve, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, porque el líquido es un buen amigo de la ecografía. Entonces, para vesícula, cuando tú solamente quieres evaluar básicamente vesícula, pues te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque la vesícula está llena de líquido, está llena de bilis. Y eso nos hace entender por qué cuando el paciente te pregunta, doctor, ¿y me hago la ecografía en ayunas o ya pues, no hay problema si he comido? ¿Qué le responden ustedes? ¿Mejor en ayunas o ya cuando ha comido? En ayunas. ¿Pero por qué en ayunas? ¿Por qué? Porque como no has comido todavía, no has estimulado a que tu vesícula se contraiga, que bote la bilis, entonces la vesícula está así toda grandecita, bonita, llena de bilis. Entonces cuando tú le haces la ecografía, chévere, se ve bien pues la vesícula, ¿no? Es lo mismo que pasa con los abuelitos que les hacen tomar harto líquido para que su vejiga está llena de agua y le puedan evaluar la próstata, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con la vesícula. Pero ¿qué pasa con la vía biliar? La vía biliar, claro, está llena de líquido también, pero lo malo es que alguna porción del colédoco, las últimas porciones del colédoco, se ponen justo detrás del duodeno y del estómago, ¿no es cierto? Que está metido ahí el estómago. De hecho hay una porción retropancreática o intrapancreática, perdón, y una porción retroduodenal del colédoco que se van a poner ahí atrásito y que a veces, si tú tienes mala suerte, cuando le están haciendo la ecografía, puede ser de que el duodeno se haya llenado de aire y que no veas bien y te mande imágenes que no son reales, o tal vez tengas suerte, pues de verdad que justo ese rato el duodeno se aplanó, se quedó sin nada y que bacán, veas todo, ¿no? Entonces, pero es así medio que puede que sí, puede que no, ¿verdad? Entonces es por eso que la colangioresonancia ha desplazado, digamos, a la ecografía en el diagnóstico, porque la colangioresonancia no va a depender de eso. La colangioresonancia va a interpretar, ¿no?, imágenes que no tienen nada que ver con la cantidad de aire o de líquido que va a haber interpuesto, digamos, porque es un corte, al igual que la tomografía, ¿no es cierto? Hacen un corte a todas las estructuras, no hay alguien que esté por delante o por detrás, porque va a ser un corte, ¿verdad? Entonces, ahora lo que se hace pues es, digamos, hay una tendencia a que la colangioresonancia sea el examen más usado para vesícula y también en especial para vía biliar, ¿no? Cuando quieres evaluar colédoco, pues, vías biliares intrahepáticas, extrahepáticas, es mejor la colangioresonancia. ¿Qué es lo malo de la colangioresonancia? ¿Qué es lo malo? Costo, uno de ellos. Lo otro, pero ¿puede perforar? ¿qué es la desventaja, no? La ventaja es de que no es invasiva, no necesitas ponerle nada al paciente. ¿No duele? ¿Le han hecho a alguien de ustedes una resonancia? No duele. ¿Qué tienes que tener cuidado en la colangioresonancia? Que lo hemos hablado. Que tenga marcapasos, que tenga algún dispositivo eléctrico, ¿no es cierto? Para Parkinson, para el corazón, qué sé yo. ¿Qué más? Prótesis de cadera, de rodilla, nada metálico, ¿no es cierto? De hecho, ya sabes tú como personal de salud que no puedes estar entrando ahí con tus cadenitas, con tu celular, con tus tarjetas de crédito, así, porque se van a ir a la miércoles tus tarjetas, ¿no es cierto? Se van a borrar así completamente, se van a quedar inútiles. Y así, ¿no es cierto?
No entrarán como lo que les conté alguna vez de que entró una técnica de enfermería con su balón de oxígeno detrás del paciente, ¿no? Que lo cual fue incluso un riesgo porque apenas entró, el imán se lo quitó de las manos. Felizmente el paciente no estaba metido ahí a la mitad, digamos, del camino del balón, ¿no es cierto? Porque el balón se jaló y se quedó así atrapado en el resonador, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de cuidados, ¿no? La desventaja, digamos, de la colangioresonancia, a diferencia de otros exámenes como son, por ejemplo, la famosa CEPRE, ¿no? Es que la CEPRE, ¿qué tiene de bueno? Que es diagnóstica y al mismo tiempo es terapéutica. En cambio, la colangioresonancia, su desventaja, la vamos a llamar así, es de que solamente es diagnóstica y no sirve para dar tratamiento ni nada, ¿no? Pero bueno, ya saben todas las cosas que se pueden utilizar. ¿Alguien sabe para qué es el sondeo duodenal? El sondeo o sondaje duodenal es un examen que se hace para lo siguiente. La colangioresonancia es un buen examen, pero es muy dependiente ya no de la máquina, porque la máquina te va a dar pues la imagen, ¿no? Y obviamente hay resoluciones en las máquinas, ¿no? Hay calidades, digamos, de resolución. Pero depende mucho de quién los mira. O sea, hay gente que sí ve siempre resonancias, ¿no? Nosotros, digamos, en cirugía vemos resonancias, sí vemos, pero no es algo que sea pues así diario, ¿no es cierto? No es de que a todos los pacientes estamos viendo resonancias, veremos ya, en el mejor de los casos, veremos pues 1 o 2 resonancias diarias, ya, digamos. En cambio, los radiólogos, sí ven, pues todo el rato están mirando resonancias, todo el día, ¿no? Miran. Obviamente ellos, sus ojos están más entrenados, ¿no? Solo, acá está el cálculo, que lo miran y se lo miden y todo eso, ¿no? En cambio, para nosotros puede ser algo más difícil, digamos, porque no es algo que siempre estemos haciendo. Pero dice que en ojos entrenados, o sea, hay gente que está mirando, dice que los cálculos que se ven en resonancia son aquellos cálculos que tienen de 3 milímetros para arriba. O sea, los cálculos más chiquititos no se pueden ver por resonancia. Entonces, ahí tienes la duda, digamos, ¿será cálculo? ¿No será cálculo? ¿Qué será, no? Entonces, para eso sirve el famoso sondeo duodenal. Entonces, ¿qué hace el gastroenterólogo? Entra con su endoscopio, llega a donde está la papila, hace un cortecito, y de ese líquido que cae, de esa bilis que cae, toma una muestrita, y esa muestrita la lleva al microscopio, y el microscopio ven si hay o no arenilla biliar, ¿no? Lo que llamamos todos como barro biliar. Entonces uno puede diagnosticar la famosa microlitiasis, ¿no? Cálculos así microscópicos chiquititos que están dando lugar al barro, y el barro, como ustedes saben, se va agregando y van a formar cálculos a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí tienen todos los exámenes que se pueden utilizar para hacer diagnóstico, ¿no? Como les decía, pues, incluso uno puede captar un cálculo que hasta la vesícula está por acá, puede ver cálculos, hay otro también, como se dan cuenta. Se podía hacer eso, claro que no es un examen adecuado. En cambio, lo que vamos a ver siempre, pues es la famosa ecografía. Y esta imagen, recuérdenla bien, porque es una imagen clásica, digamos, de litiasis vesicular. Y es clásica, ¿por qué? Porque van a ver ustedes, y eso cuando vean el informe, cuando despuesito hagamos colecistitis aguda y veamos los criterios famosos de Tokio, que están de moda ahora y que tienen que aprender sí o sí, eso se lo tienen que aprender. Entonces ahí van a darse cuenta que en los criterios de Tokio hay criterios imagenológicos, y dentro de esos criterios imagenológicos están las cosas que vemos pues en la ecografía. Pues acuérdense bien de esta imagen, porque ¿qué van a ver acá? Obviamente van a ver la vesícula, que es esta, van a ver las paredes, que acá, como ustedes están dando cuenta, son paredes delgadas, a diferencia de la ecografía que ustedes van a ver despuesito cuando hagamos colecistitis, en las cuales las paredes van a estar engrosadas, incluso con líquido. Van a ver encima de esta pared, van a ver como una línea así negrita, y después otro colchoncito blanquito así, ¿no? Dando la famosa imagen de edema perivesicular, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vemos es una vesícula común y cualquiera, digamos, con sus paredes, y lo que van a ver ustedes acá son cálculos, ¿no? Acá hay como 4 o 5 cálculos, y van a ver siempre, para diagnosticar qué es litiasis de verdad, es de que van a ver estas sombritas que hay en cada uno. A eso se llama sombra acústica posterior.
Esta sombra es la que les va a decir, estos son cálculos, porque cuando ustedes vean una vesícula así con 1, 2, 3 pelotitas, pero sin sombra acústica, lo que van a tener que sospechar es de otros tipos de lesiones, como son los tumores de la vía biliar, y en los cuales los más famosos son los famosos pólipos vesiculares, que son así redonditos, todo igualito, pero sin sombra acústica posterior. ¿Ya? Entonces, esta es una imagen clásica de una litiasis vesicular por ecografía. También se puede hacer, obviamente, una tomografía, de acá ven un supercálculo gigante ahí en la vesícula, ¿no? O pueden hacer una resonancia. Como se dan cuenta ustedes acá, miren, esta es la vesícula, y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 cálculos, ¿no? Que se pueden ver en la resonancia. Lo bueno de la resonancia es que ves la vesícula, pero también ves los conductos, así, ¿no? Acá está el hepático derecho, el hepático izquierdo, acá está, incluso se puede ver este conductito que está acá, que está viniendo del páncreas. ¿Qué conducto era ese? Wilson, ¿no es cierto? Y el accesorio, ¿cómo se llama? Sanguíneo. Entonces uno puede ver, como se dan cuenta, y encima esta es una imagen nada más, pero en la computadora puedes ponerla así, así, voltearla arriba, abajo, entonces puedes ver por detrás, hacer una reconstrucción y ver esta vía que está metiéndose por acá atrás y desembocando incluso acá en este que se está comenzando a pintar, que es el duodeno, ¿no? Entonces esa es la ventaja de la resonancia, que te puede hacer una reconstrucción, ya no solamente ver cómo es la vesícula, qué cosas tiene, sino ver inclusive anormalidades anatómicas, ¿no es cierto? Anomalías anatómicas, o digamos, hay gente que es bien raro tener dos císticos, o tener un cístico que no desemboca en el hepático derecho, sino, o el hepático común, sino a veces en el hepático derecho. A veces hay císticos que se dan la vuelta y se van por atrás del hepático y desembocan más abajo. Entonces, esa es la ventaja de la resonancia, que inclusive, si bien es cierto, no es terapéutica, pero nos va a ayudar mucho con el planeamiento, digamos, de nuestra cirugía, ¿no? Voy a saber, si yo veo que está saliendo el hepático derecho, ya sé dónde tengo que ir a buscar mi conducto cístico, por ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene dos vesículas, o sea, es algo así recontra raro, pero hay gente que tiene así, o dos císticos, y así, ¿no? Hay anormalidades, ¿no? Entonces, esa es la ventaja justamente de la colangioresonancia, que ahora lamentablemente no se hace, cierto, así de canto a todos, porque es costosa, no es lo mismo que una ecografía que en términos, digamos, económicos te costará pues 10 soles, ¿no? En cambio una resonancia cuesta que 600 soles, 700 soles promedio, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, mala de la resonancia, su costo también, ¿no? Pero como ustedes están viendo, en un mundo ideal, pues deberíamos hacerle resonancia a todos, porque te da muchísima más información, no solamente de la vesícula, sino también de todos los conductos, ¿no? De las vías biliares intra y extrahepáticas. Entonces, ¿qué hacer en una litiasis vesicular? Pues el tratamiento, eso es una cosa que ustedes deben vencer, pues es cierto, ¿no? Al inicio del tratamiento, ¿qué es? El tratamiento es sintomático, lo que les decía al inicio, ¿qué hay que hacer? Darle tratamiento analgésico, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a dar? Agregas, si tú sabes que tiene una vesícula que está adolorida, que tiene cierto grado de inflamación, ¿qué le tienes que dar? Un antiinflamatorio y un analgésico. Y como sabes que la vesícula se contrae, se contrae, contrae, y eso es lo que causa dolor, ¿qué le tienes que dar? Un antiespasmódico, ¿no? Entonces ahí tú vas a poder asociar, por ejemplo, metamizol con iosina y una dosis de ketoprofeno, por ejemplo, ¿no? Tienes un buen analgésico, un buen antiinflamatorio que es analgésico también, y además le estás dando un antiespasmódico, entonces el paciente va a estar tranquilo, ¿no? Pero todo eso solamente es un tratamiento sintomático, eso no le está curando al paciente, solamente le está calmando el dolor, le está poniendo tranquilo hasta que tú decidas operarlo. Entonces ahí viene pues algo que ustedes van a escuchar siempre y que tienen que vencer también ese mito, de que la gente piensa que, aunque eso ha disminuido últimamente, es cierto, pero la gente sigue pensando que hay muchas formas de calmar o desaparecer los cálculos, ¿no? De hecho hay mucho más en nuestro medio que hay naturistas, chamanes, de todo, entonces agarran y le dan pues 1000 fórmulas, ¿no es cierto? Tómate aceite de oliva con chacapiedras, que mate vitamina, que esto y aquello, que un montón de cosas que ustedes van a escuchar. De hecho, como ustedes pueden ver acá, existe un tratamiento médico para los cálculos, pero ese tratamiento médico
pues este que es con ácido, el que hay en nuestro medio es este de acá, el ácido urodesoxicólico, que se da en dosis de 10 a 15 miligramos. Las pastillas tienen ya preparadas, digamos, para tomar, en dosis de 500 miligramos, hay 1 gramo, de 750. El detalle es el siguiente, que el tratamiento es larguísimo. Para comenzar, los esquemas que se dan son esquemas de 6 meses, de 9 meses, y de esos se ha visto de que el resultado es exitoso en menos del 2%. O sea que, en otras palabras, no ha habido una respuesta adecuada, una respuesta, digamos, satisfactoria al tratamiento médico. ¿Y por qué les hablaba de los chamanes y todo eso? Porque ustedes han visto cuántos pacientes operan de vesícula en forma diaria. Si ustedes sacan pluma, por ejemplo, miren, en el hospital, en el Lorena, que es un hospital chiquitito, diarios operarán pues unos 5, digamos. En el regional, que es un poquito más grande, se operarán ya otros 5, pónganle ya, digamos, 10. En el seguro, que opera mañana y tarde, se operan 10 promedio. Entre emergencias y todo son unos 25 en total. Entre las clínicas, en todas las clínicas, entre todos los cirujanos de acá del Cusco, operarán diario otros 25 más. O sea, diario son como 50 pacientes que se operan en el Cusco, de cálculos en la vesícula. Multiplíquenlo por los 24 departamentos. Ya, si no estoy hablando de contar Sicuán, Quillabamba, Espinar, sino que también operan, ¿no? Pero pónganse que en el departamento son 50. Por 24 departamentos, 24, no vamos a multiplicar por los departamentos. Multiplíquenlo por 360 días al año, por 50. O sea, solamente en el Cusco hay como, ¿cuánto es 300 por 50? 15.000 pacientes, ¿no? Más o menos, ¿cierto? 185.000. Póngale 10.000 pacientes al año. O sea que acá en el Cusco, en lo que vemos, estoy seguro que en esta misma clase, por ejemplo, ya hay por lo menos unos 2 o 3 que han sido operados, ¿no? O en la universidad, o en todo lado, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de pacientes que se operan, de hecho, digamos, para los cirujanos es una fuente de ingreso, ¿no? Lo que más nos hace ganar plata, digamos, a nosotros, es justamente operar vesículas. Y así multiplíquenlo por el mundo entero, ¿no? ¿Se imagina en el día cuántas personas con cálculos en la vesícula se operan? Son millones de gentes, pues. Entonces, los laboratorios farmacéuticos, ustedes saben que la industria en salud es la que más plata mueve en el mundo, ¿no? Más que armas, más que comida, más que todo, es la industria de la salud, ¿no es cierto? Ahí viene recién armas, ¿no es cierto? Y de ahí, en tercer lugar, viene la comida, que es el principal negocio del mundo, digamos, ¿no? Entonces, los laboratorios durante muchos años han estudiado, pues, alguien decía mate de ruda, ¿cómo estudiaban el mate de ruda, no? Aceite de oliva mezclado con alcachofa, y lo estudiaban, y lo han estudiado y siguen estudiando, porque el laboratorio que descubra una pastillita, una inyección para desaparecer los cálculos, ¿se imaginan lo millonario que va a ser? O sea, nos desbarata pues, todo el negocio a miles, ¿no es cierto? A millones de gente, ¿sí o no? Entonces, se ha estudiado, o sea, todo lo que se le ocurre a la gente que chancapiedra, se ha estudiado la chancapiedra, que el mate de queuña, también se ha estudiado la queuña, y así un montón de cosas. Entonces, ¿por qué les cuento todo este detalle? Porque mucha gente tiene la esperanza de que va a tomar algo y se le va a desaparecer los cálculos. Y es cierto que a algunas personas se les desaparece, pero ¿por qué se les desaparece? Porque a veces tiene cálculos chiquititos, pequeñitos, que en uno de esos cólicos se va al cístico, se pasa por presión a la vía biliar, que es un poquito más ancha, y también en otro cólico también aumenta la presión y a veces se pasa al intestino y listo, se acabó. Eso sería, digamos, lo mejor que te podría pasar, ¿no? Pero eso no es la historia, pues, de todos, es la historia del menos del 1%, ¿no? Entonces, con todo ese cuento que les digo, el tratamiento médico se ha intentado así de 1000 formas, todas las cosas habidas y por haber se han intentado, y hasta ahora lo más cercano al éxito que se ha logrado pues es este ácido, que es el ácido urodesoxicólico, y como les digo, su tasa de éxito en el manejo del test vesicular es recontra bajo y encima caro. Una cajita, creo, de este ácido urodesoxicólico cuesta, para el tratamiento para el mes, cuesta como 600 soles, el tratamiento del mes, y lo tienes que tomar durante 6 meses a un año, y sabiendo
que menos del 2% tienen resultados positivos. ¿Ustedes tomarían? No, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿por qué les cuento todo eso? Porque el tratamiento definitivo en realidad es el tratamiento quirúrgico. O sea, no hay otra forma de tratar un cálculos en la vesícula que no sea el tratamiento definitivo, ¿no es cierto? Hablamos, porque ya hemos hablado de que el tratamiento sintomático es importante, que le hagas pasar el dolor y todo eso, pero solamente es un calmante, es un sintomático. El tratamiento definitivo es la famosa cirugía que en este caso se va a llamar colecistectomía. No se olviden que ectomía significa retirar, ¿no? En este caso, la vesícula, ¿no? Colecistectomía. Y ahí te van a preguntar una cosa que antes se hacía, y te dicen, doctor, ¿y por qué no solamente lo abre mi vesícula, lo saca los calculitos y lo cierras la vesícula otra vez? Y de hecho, eso hace tiempo se hacía. Eso se llamaba colecistostomía, o sea, hacerle un huequito a la vesícula, entonces metías, sacabas todos los cálculos y luego los cerrabas y listo, bacán, ¿no? De hecho, eso todavía se hace solamente en algunos casos. Por ejemplo, en pacientes que están muy descompensados, que están con una colangitis, que se evidencia que tienen cálculos en la vesícula y que lo que necesitas es drenar la vía biliar, ¿no es cierto? De hacer que esa vesícula que la bilis que se ha juntado y todo eso pueda salir para algún sitio. Digamos, se hace en algunos pacientes que están muy inestables, o sea, digamos, viejitos que están así boqueando y que, digamos, la cirugía de por sí es una cirugía que puede ser pues más agresiva y puede ser muy peligrosa y causar incluso la muerte, ¿no? Más antes de los eventos. En esos casos, sí se les hace incluso a veces se ha visto que hasta con guía ecográfica o a veces inclusive con anestesia local, entonces la vesícula está tan grande que uno la puede tocar, incluso entonces con guía ecográfica puedes agarrar un catéter, agarrar la vesícula y ponerle un catéter para que drene la vesícula, ¿no? Y pueda salir la bilis que está retenida ahí, que es la que está causando el dolor, ¿verdad? Entonces, en ese caso se hace colecistostomía. Entonces, antes había una escuela que decía, sí, pues hay que abrirle la vesícula, en pacientes ya normales, ¿no? Ya no estoy hablando de emergencias, sino en pacientes normales, que tú abrías la vesícula y le sacabas los cálculos. Pero ustedes han visto, a veces hay gente que tiene 80 cálculos, ¿no? 100 cálculos, 200 cálculos, llenito de cálculos. Pues tú entras, sacas 1, 2, 3, 4, 15, 20, 28, 55, 58, 60, ya le he sacado 60. ¿Y qué tal si eran 62? Pues si te quedan dositos, sigues teniendo el problema de los cálculos, ¿sí o no? Entonces no había la seguridad de que hayas sacado todos los cálculos para comenzar. O la otra era que abras así la vesícula como un libro, lo abras así de ese tamaño y que puedas limpiar adecuadamente, teóricamente, pero ya tenías una vesícula que estaba así abierta y que al momento de suturar podía generar fístulas y otras cosas, ¿no? Entonces ya, idealmente le sacaste todo, ya lo abriste, lo sacaste todo, lo volviste a cerrar. Pero ¿qué hemos hablado en los factores de riesgo? Que hay gente que tiene predisposición a hacer cálculos, o sea que tú le sacas todo bien bacán, pero pasa un tiempo y va a volver a formar cálculos. Entonces, ¿qué significa eso? Que de acá un par de añitos te tengo que operar otra vez. Entonces, ¿tiene sentido? No tiene sentido, por eso es que la colecistostomía solamente se ha dejado para casos muy específicos, para emergencias muy graves, en el que el paciente está chocado, está inestable, entonces en ese caso sí se hace. En el resto de casos, lo correcto es hacer la famosa colecistectomía, que es retirar completamente toda la vesícula. Entonces, como ustedes ya saben, hay pues la famosa COLELAF, que es la forma de llamar una abreviatura, digamos, que se toma ya en el mundo médico, en el argot médico, digamos, que se refiere a la colecistectomía laparoscópica. No se olviden que esa palabra LAP tiene que ver, si haces apendilap, es apendicectomía laparoscópica, si haces esplenolap, si haces hernelap, todo lo que es LAP es laparoscópico, ¿no? Entonces, en los libros no vas a encontrar pues COLELAP, no vas a encontrar colecistectomía laparoscópica. Esto es una jerga, digamos, médica nada más, ¿no? El detalle es que ya sabes que lo puedes hacer por cirugía laparoscópica o por cirugía abierta. Ustedes ya están en el tiempo en el que la gente quiere laparoscópica. Sin embargo, hace unos años atrás la gente pensaba y decía, no, imposible que por esos huequitos tan chiquititos me puedan sacar mi vesícula y mis cálculos.
ustedes han visto que si se saca la vesícula, lo tienes que jalar, ¿no? Y la piel es como chicle que lo estiras nomás y se vuelve más grande, igual el músculo, todo, ¿no? Entonces sí se saca completo, ¿no? Que ese es el riesgo o el miedo, digamos, de la gente de decir, no, no me van a sacar todo completo y después de eso me van a volver a operar. Y ustedes han visto que en la Colelab lo que hacemos es exactamente lo mismo, abrimos, vemos el cístico, lo ligamos como en la cirugía abierta, pero esta vez con clips, y sacamos toda la vesícula con todos sus cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cirugía de elección en nuestros tiempos es la cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que estéticamente es mucho mejor, que la recuperación es más rápida, que el reinicio de actividades, digamos, físicas es mucho más rápido, la estancia hospitalaria es más corto, el alta es más precoz, la gente regresa a sus actividades lo más antes posible, y así tiene un montón de ventajas la cirugía laparoscópica. Ya hemos hablado que incluso dentro de la laparoscópica hay tres opciones, ¿no? La convencional, que es con muchos huequitos, la monopuerto, y la cirugía Nose, que era a través de orificios naturales, ¿no? Ya eso aumenta ahora las facilidades que da la cirugía robótica, ¿no? Entonces, ustedes están pues en este tiempo, ¿no? En el cual todo se hace a través de cirugía endoscópica, ¿no? Otra cosa que se podía hacer, o que se intentaba hacer, es la famosa litotricia, ¿no? Entonces, eso se copiaron mucho de los urólogos que agarraban y sus cálculos en las vías urinarias le disparaban ondas de sonido de alta frecuencia, y lo que hacen es un cálculo grande, destrozarlo en cálculos chiquititos, ¿no? Entonces, cuando de ahí pasa al uréter, del cáliz de la pelvis renal, que es delgadita, ¿no es cierto? Pasa al uréter, que es un poquito más gruesito, ¿no? Ya como arenilla, como cálculos chiquititos, y después de eso pasa a la vejiga, que es mucho más grande, y la uretra, que es más gruesa obviamente que el uréter. O sea, el cálculo que pasó por el uréter va a salir sí o sí por la uretra, porque es mucho más ancha. Entonces, esa era la ventaja. Entonces, cuando a uno con cálculos en el riñón le disparan litotricia, lo que espera el paciente después es que poquito a poco comienza a orinar, ¿no es cierto? Cálculos chiquititos, ¿no? Comienza a botarlos. Claro, a veces con dolor, pero los bota. Pero volvemos a nosotros, la litotricia está en desuso. ¿Por qué? Porque se acuerdan que era peor, tener cálculos chiquitos o cálculos grandes. Chiquitos. Entonces, si yo tengo un cálculo grandecito en mi vesícula y lo ves ya que por sí no fastidia, no duele, o está acomodado y su probabilidad de complicarse, digamos, con agudas es mínima, si yo lo vuelvo en chiquititos, ¿cuál es el riesgo? De que peor, ¿no es cierto?, de que eso pasen al conducto cístico, se pasen al colédoco, y del colédoco al colédoco litiasis, etcétera, etcétera. Por eso es de que la litotricia en realidad está en desuso para la litiasis vesicular, aunque últimamente los gastroenterólogos, cuando hacen su CEPRE, tienen ahora un equipito que cuando tienes cálculos grandecitos en el colédoco, entran, le disparan, lo vuelven chiquitito, y ese mismo rato lo comienzan a jalar con sus canastillas, ¿no? Entonces, en ese caso, sí podría servir, porque ese rato lo van a sacar ellos directamente. Pero en la vesícula no me va a convenir más bien la litotricia, porque va a haber cálculos pequeños que se pueden enclavar o pasarse a la vía biliar. Por eso es de que en litiasis vesicular el tratamiento está en desuso, en realidad. Casi ya ni siquiera se indica, ni siquiera ya se habla en los congresos acerca de litotricia, a no ser que, como les digo, sean congresos de gastroenterología en los cuales hacen endoscopía, CEPRE y litotricia para retirar cálculos, porque como vamos a ver en la próxima clase, la CEPRE sirve para sacar cálculos en el colédoco, pero tiene un límite del tamaño. El tamaño, dicen ellos, que de 15 milímetros para arriba es difícil sacar, pero ahora están venciendo ese límite porque están destrozándolo en chiquitito y están pudiendo sacar por pedacitos a su cálculo a través de litotricia justamente. Entonces quiero que se entienda bien esa situación. En el caso de la vesícula, mejor no hacerlo, porque vamos a complicar más al paciente. Pues como ustedes pueden ver, el tratamiento pues definitivo es la colecistectomía. Para cálculos chiquitos, para cálculos grandes, ya sea por complicaciones agudas como son colecistitis, pancreatitis, colangitis, etc., o por complicaciones crónicas como son en especial cáncer de la vesícula biliar, en estos tiempos lo más recomendado que es operarse, ¿no? Sacarse
los cálculos en la vesícula, sacar la vesícula entera, hacer la famosa colecistectomía, excepto en algunos casos muy especiales, como se trata en el caso de los jóvenes y niños, en los cuales hay que ser un poco prudente y solamente operar cuando sea sintomático, ¿no? Entonces, si tienes un niño que lo atiendes en tu puesto de salud y que ha tenido una sola vez, le dio un cólico, no lo vas a mandar pues de frente a cirugía para que lo operen, ¿no? Si no, le darás en este caso un tratamiento sintomático y esperarás a que el paciente no vuelva a tener otro cuadro similar. Si tiene cuadros similares o el cuadro está con una evolución desfavorable, ahí sí pues no queda otra, caballero nomás, porque si no le puede dar pancreatitis, colangitis y todo eso, ¿no? Pero si solamente ha sido un caso aislado o es asintomático, déjalo ahí tranquilo. Y el resto de pacientes, o sea, a mis 30, 40 años, ya pues opérenme, ¿no? Que me encuentran cálculos, yo no quiero correr riesgo de tener cáncer de vesícula, ¿no? Pues mejor, ¿no? Que me operen tranquilo, ¿no? Y así. Listo, por hoy suficiente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo tranquilo? Sí, doctor. Listo, entonces nos vemos al próximo. Doctor, en las personas ya sin vesícula, ¿es cierto que se debe restringir el consumo de grasas, Ya. alcohol, esas cosas? Exacto. Entonces, eso vamos a hacer en esta clase que viene, que se llama síndrome post-colecistectomía, que les dije que había dos cosas. Porque tenía un dolor tipo ardor, en el cual le dabas el tratamiento que te digo, y la otra es de que ese paciente va a tener diarrea. Entonces, a ese paciente el tratamiento es hasta que su cuerpo comience a acomodarse y a adaptarse a su nueva forma de vivir. Lo que hay que hacer es una dieta baja en grasas y encima no darle comidas copiosas, porque cuanto más comida comas, más estimulas a que el hígado produzca bilis, y entonces ya sabes que el problema es la bilis, que pasa en grandes cantidades. Entonces lo que hay que hacer es estimular lo menos posible, entonces ahí le bajas la cantidad de grasas, como tú dices, y también le eliminas las cantidades. Entonces, en vez de comer 3 grandes comidas al día, pues el desayuno, almuerzo y cena, y una buena comida, digamos, le vas a dar con 5 a 6 comidas, pero poquitito, para estimular lo menos posible al hígado, que produzca bilis y produzca diarrea. Pero entonces no es cierto que las personas que reniegan mucho, o sí, No. en nada, No, lo que pasa es que, ¿por qué la gente relaciona con bilis y mal, ¿cómo se llama? Mal humor? ¿Ustedes han visto alguna vez a alguna persona que entre en histeria? ¿Quién sabe que ya, no? Y en especial mujeres, ¿no es cierto? Ya saben que histeria es una cuestión, no, de varones también obviamente, pero en mujeres es mucho más común por una cuestión hormonal y todo eso. No estoy juzgando a las mujeres para nada. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que reniega tanto, a veces uno está tan, o sea, hay gente que, por ejemplo, está nerviosa y le da diarrea. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía algún examen, yo quería entrar al baño nomás todo el rato. Me comenzaba a revolver el estómago, y eso le pasa a muchos, ¿no es cierto? Y tienes ganas de ir a la flatulencia, de todo, ¿no? Entonces hay gente que cuando entra en histeria o reniega mucho, acaba vomitando. Reniega tanto que se le baja la presión y comienza a vomitar. ¿Y qué vomita? Bilis. Hace reflujo, hace todo. Entonces la gente es que es renegona y por eso, ¿no? Entonces relacionan al hígado con que el hígado es un órgano que es más grande en la gente que es renegación, que reniega, por eso le ha dado cálculos, ¿no? En realidad no es eso, sino que por la misma emoción, digamos, hay gente que vomita y por eso relacionan con eso, ¿no? Pero ustedes ya saben que la bilis pues, es un líquido fisiológico normal. ¿Cuánto de bilis se produce? Un litro, ¿no? Cuando hagamos la siguiente clase de coleocolitiasis se van a dar cuenta que es importante conocer cuánto de bilis producimos, porque en el tratamiento de la coleocolitiasis a veces es poner un tren que se llama Drenker. Ya saben, ahí los que hemos notado ya, hemos visto los detalles de cuánto bilis sale, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a hablar para los que no hemos notado todavía. En esta clase que viene vamos a hablar de cómo es el manejo del líquido y todo eso, ¿no? En la siguiente clase, entonces. Porque el próximo lunes es el matadero, ¿no es cierto? Ya. Nos vemos. Entonces, si no hay una pregunta más, ¿todo claro? Listo, chicos. Entonces, nos vemos al próximo lunes. No se olviden, cosas básicas para el examen es
Nada de casacas, mujeres con su colita, ¿no? Para evitar suspicacias en realidad. El que quiere plagiar, va a plagiar. El que quiere ponerse audífonos así en el fondo del oído y escuchar, no, va a hacer. Pero ese que hace esa vaina no debería estudiar medicina, debería estudiar la DIVIN, no sé, investigaciones, porque tiene habilidades de otro tipo, ¿no? Sí. Y que ya vence esas cosas es porque tiene otro tipo de habilidades. En medicina no encaja, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Deberían cambiar de informática, estudian mejor, ¿verdad? Pero en términos generales, manga cortita, hace calor a estas horas, entonces no con casacas, nada, sino todo en el suelo, celulares al suelo, todo al suelo, ¿no es cierto? Nada de llamar la atención para crear suspicacia. Yo siempre les digo, es otra cosa. Encuentro a uno plagiando y a todos les bajo 5 puntos. Entonces todos le van a odiar a ese, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya, pues si quieren que los odien, la gente. Pero háganlo tan bien que no los descubra, ¿no? Háganlo así tan bien que no los descubra. Listo, chicos, nos vemos entonces.